Nosotros queremos ocupar estos datos estructurales para construir superficies estructurales, ¿no es cierto? Eh, Estos son datos de terreno, ¿no es cierto? Son datos duros, son observaciones y no tienen una interpretación asociada a ellos. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es identificar, ¿no es cierto?, cuáles de estos datos corresponden a una misma estructura, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros podemos interpretar de que eh, esta medición y esta medición y esta medición corresponden a una misma estructura. Si vemos acá el mapeo de bancos, a ver si lo podemos desplegar acá, ¿no es cierto? Nos podemos ayudar de los datos ingresados, ¿no es cierto?, de los mapeos de banco ingresados para identificar las estructuras. Ya. Pero como decía, bajo la carpeta de Drillhouse están los datos duros, digamos, y estos no son editables. Y tampoco es deseable que sean editables ni modificables, porque son los datos de entrada. Entonces, lo que necesitamos es copiar estos datos como puntos estructurales que sí sean editables y que sí sean interpretables. Lamentablemente el leapfrog no se puede hacer directamente. Lo que hay que hacer es exportar estos datos, ¿no es cierto? Y acá, muy importante, si se recuerdan, estos puntos no tienen coordenadas X y Z, sino que están referidos al collar, ¿no es cierto?, y a la orientación del winchazo. Entonces, estamos exportando estos sondajes. Cancel, vamos a hacer de nuevo. Exportamos los sondajes, y acá es muy importante agregar las coordenadas de los puntos, ¿cierto? Entonces los exportamos, lo vamos a exportar directamente al escritorio acá, ¿cierto? Guardar. Y si revisamos el escritorio, podemos ver que el archivo va a tener los mismos atributos que la tabla estructural, pero además va a tener las coordenadas X y Z. Okay. Aquí por fin abrió Excel, ¿cierto? Tenemos la tabla estructural y además al final le agrega las coordenadas X y Z. Vamos a cerrar esto y nos vamos ahora a la carpeta Structural Data y con el botón derecho vamos a importar datos estructurales, ¿cierto? Que en este caso está en el escritorio, formato CSV, aquí está, cartilla estructural. Automáticamente el leapfrog detecta las columnas que son obligatorias, ¿no es cierto? Cuando tienen un nombre adecuado, leapfrog las puede detectar sola y nosotros tenemos que agregar el resto. Que en este caso, en realidad lo que necesitamos son las coordenadas, ¿no es cierto? X y Z, y el deep y el deep direction, deep azimuth en este caso. Solamente para poder importar discos estructurales, pero además nosotros le vamos a agregar todos los otros atributos para poder seleccionarlos, filtrarlos, etcétera, etcétera. Entonces, sobre cada columna nosotros seleccionamos qué tipo de elemento el tipo de dato que vamos a ingresar, ¿cierto? Acá reconoce el nombre del winchazo, ¿no es cierto? Por ejemplo, le vamos a poner un nombre, es tipo texto, ¿cierto? La profundidad es tipo numérico, desde es tipo numérico hasta tipo numérico, y tipo, ¿no es cierto?, lo vamos a importar como un tipo litología. En el fondo, cualquier característica de la roca, ¿no es cierto?, cualquier característica de descripción de roca o petrofísica, ¿no es cierto?, se importa como litología, ya sea zona mineral, alteración, etcétera, etcétera. En este caso el tipo de relleno, ¿no es cierto? El espesor también lo va a importar como numérico. El relleno de litología, largo numérico, frecuencia numérica. Y el largo de soporte es numérico. El largo de soporte nos va a servir para identificar las estructuras más gruesas. ¿Ya? Teniendo eso, el nombre es cartilla estructural. Voy a poner cartilla estructural X y Z para diferenciarlo y ponemos finish.
Ya, entonces, habiendo hecho esto, podemos apagar acá la cartilla estructural de los sondajes, ¿no es cierto? Y podemos trabajar con la cartilla estructural con los datos importados, ¿no? Le damos acá a disminuir el radio, le vamos a poner probablemente 8 es suficiente. Los vamos a poner como discos planos. Y si se fijan, acá están pintados según el tipo de relleno. Eso no lo puede cambiar acá en el listado de formas. Le puede cambiar con qué atributo quiere que sea desplegada la leyenda y el color de la atributo, ¿no es cierto? Por ejemplo, tipo de relleno. Bueno, ahí está. Relleno. Ya, eso podría ser interesante, ¿no es cierto? Aquí está la leyenda para el relleno. Se puede prender acá y apagar la leyenda. Y acá además se puede filtrar de manera gráfica. Por ejemplo, si yo quiero apagar todo esto, quiero desplegar solamente las fallas que tengan relleno de brecha de falla. Y con eso las prendo todas de nuevo. Entonces, si se fijan, a diferencia de la cartilla estructural, que la voy a desplegar también, los puntos estructurales que están bajo la carpeta estructural data tienen este lapicito acá, que quiere decir que yo puedo editarlas. Entonces, con esto hay que tener cuidado porque no queremos cambiar los atributos de la observación, ¿no es cierto? Porque es un dato terreno. Pero sí nosotros queremos agregarle una capa interpretativa que correspondería, por ejemplo, al nombre de la falla que representa. Esta estructura de acá, ¿no es cierto?, que está bien identificada con estos dos puntos, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a ocuparla como ejemplo para generar una superficie estructural a partir de los datos estructurales. Entonces, si hacemos clic acá, ¿no es cierto?, aparecen los datos de coordenadas y rumbo y manteo, ¿no es cierto? Y además aparecen los atributos que son modificables. Y este atributo, la categoría base, que viene estándar para todos los datos estructurales, aparece como vacío. Entonces nosotros vamos a aprovechar ese atributo para nombrar nuestras fallas, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que esta falla de acá y esta de acá son la misma, ¿no es cierto? Que es lo que nos dice el mapa de superficie. Y le vamos a llamar falla espejo. Entonces para eso, si partimos de cero, hago clic sobre la superficie, perdón, hacemos la tabla editable, hago clic sobre el punto estructural y en la categoría base, que no tiene ninguna categoría, vamos a crear una categoría nueva que se va a llamar falla espejo. Y vamos a seleccionar otro punto, ¿no es cierto?, al que también le vamos a llamar falla espejo, ¿cierto? Le vamos a agregar la misma categoría. Y ya, habiendo hecho eso, ¿no es cierto? Si revisamos los puntos, ambos están asignados a la misma categoría, los otros tienen la categoría vacía y grabamos para que se apliquen los cambios a nuestra tabla de datos estructurales. Ahora, acto seguido, ¿no es cierto?, vamos a generar un filtro para identificar solamente esos puntos. Para eso vamos al ítem cartilla estructural X y Z, botón derecho, New Query Filter, y apretando los puntos suspensivos tenemos una manera fácil de generar filtros. En este caso, si se fijan, acá aparecen estas tres columnas, ¿no es cierto? La primera, la columna, es vamos a elegir categoría, ¿no es cierto? El test que le vamos a hacer a la categoría, le vamos a poner is, y con este botoncito de nuevo podemos elegir qué valor queremos que tenga. Nos muestra todos los valores de esa categoría, puede ser vacío o espejo. Nosotros obviamente queremos seleccionar todos los puntos cuya categoría sea falla espejo. Apretando OK,
vemos cómo se construye el query, que también se puede construir escribiéndolo, y al filtro le vamos a llamar filtro query, le vamos a llamar falla espejo. Ok, entonces acá en el árbol de proyectos queda asociado a la cartilla estructural la falla espejo, el filtro para la falla espejo. Si nosotros arrastramos este filtro a la pantalla, ¿no es cierto? Vamos a apagar acá los collares y la cartilla de litología, que ya no son de utilidad. Nos muestra solamente los puntos filtrados. Y si vemos acá al seleccionar la cartilla estructural, la ventana de propiedades, vemos que está aplicado acá el query filter, nosotros lo podemos quitar o poner de nuevo acá. Entonces ahí tenemos una estructura que está interpretada a partir de los datos de terreno. Nosotros podríamos obviamente generar una categoría para cada una de las fallas. El paso del filtro es importante, ¿no es cierto?, de generar filtro espejo para lo siguiente, porque ahora lo que vamos a hacer es generar una superficie estructural a partir de los datos de